Vamos a hablar de la microbiótica. Esta que habrás escuchado en algún momento, pero que no tenés muy buenas referencias de qué se trata, pero te adelanto de que son sumamente necesarias para el buen funcionamiento de nuestros intestinos y nuestro cuerpo. Está, por supuesto, la licenciada Paola Duarte con nosotros, pero antes un pequeño adelanto de nuestro tema. La microbiota es el término que se utiliza para designar los microorganismos que viven en un entorno específico, llamado así también microbioma. Estos microorganismos pueden ser hongos, levaduras, bacterias o virus. Se habla de microbiota intestinal para describir otros organismos que se desarrollan en los intestinos. La gran mayoría de estas bacterias no son dañinas para la salud y muchas son beneficiosas, por lo que esta microbiota intestinal es importante para el estado de salud del organismo. Se calcula que el humano tiene en su interior unas 2000 especies de bacterias diferentes, de las cuales solamente 100 pueden llegar a ser perjudiciales. En el ser humano la dependencia no es tan radical, pero sí es importante. Ayudan en ocasiones a la absorción de nutrientes y forman un ecosistema complejo que se autorregula y se mantiene en equilibrio. En otras ocasiones son imprescindibles para la síntesis de determinados compuestos como la vitamina K. Se regenera periódicamente excretándose los microorganismos muertos a través de las heces. Evita que se desarrollen enfermedades. ¿Cómo nos afecta? Recientes investigaciones empiezan a reconocer que el estado de la flora intestinal es tan importante para la salud humana que se debe considerar en sí mismo como un órgano. Las funciones microbióticas son la de intervenir en la digestión y absorción de nutrientes, crea una barrera contra los invasores potenciales, actúa como una máquina desintoxicante y ayuda a controlar la inflamación del cuerpo, tal como la obesidad. ¿Cómo cuidar nuestra microbiota? Evitando abusar con las sustancias alimenticias que contengan mucho azúcar o gluten y también manteniendo una alimentación sana. Bueno, ¿y cómo cuidamos nuestra microbiota? Estamos hablando de alimentos que favorecen, algunos inclusive que perjudican. ¿Qué dice la licenciada Paola Duarte en esta mañana? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mercedes. Como habíamos visto en el material, vemos que realmente la microbiota, como te decía antes, se conocía como la microflora intestinal o la flora intestinal. Sí. Hoy por hoy se cambió esto porque se descubrió que no son algo menos importante, sino son bichitos. Tenemos millones de bichitos en nuestro organismo en todas partes. Así al mirarnos la mano parecemos que estamos limpios, pero en realidad son millones y millones de bichos. Pero no son bacterias, no son, o sea, son bacterias. La microbiota intestinal, o en realidad la microbiota en general del ser humano, es un conjunto de virus, bacterias, hongos, parásitos. Pero de los buenos. Todos en general, buenos y malos, porque tenemos buenos y malos. Y el equilibrio entre los buenos y los malos es lo que se llama desequilibrio, en realidad es lo que se llama disbiosis intestinal. Cuando hay demasiados bichos patógenos que causan enfermedades, y ahí es donde la persona normalmente que tiene una disbiosis o un desequilibrio de la microbiota intestinal tiene dolor de cabeza, mareo, cefalea, incluso se repercute en otros órganos. En todo, incluso se habla de problemas de diabetes a causa de una mala microbiota intestinal, hipertensión arterial, dolores frecuentes de cabeza, depresión. ¿Por qué la depresión es algo muy importante? Porque se descubrió que en el intestino principalmente se produce 90% de serotonina, que es la hormona que te hace sentir bien. Que nos hace felices. Claro, y la mayoría de las personas tienen estreñimiento crónico. Entonces, ¿cómo uno va a producir serotonina o cómo realmente se va a sentir bien si no está produciendo? Todo está tan lento, ¿verdad? No está produciendo serotonina. ¿Cómo sabemos que nos conviene y que no? Sí, lo importante, ahora en el consultorio estamos haciendo lo que se llama chequeo intestinal. Trabajamos con un médico que es un especialista en la parte intestinal y el cual le hace un chequeo al paciente.
se hace por un conjunto de pruebas, se le hace un diagnóstico. ¿También? No, no duele, es rápido, en media hora se hace el diagnóstico. Se le ve qué tipo de bacterias tiene más en el cuerpo. Sí. Dijimos que todos los seres humanos, todas las personas tenemos bacterias en el organismo, pero depende qué es lo que está en mayor número y qué no. Entonces, hay factores que interfieren en ese crecimiento bacteriano. ¿Y cómo regularizamos eso? Sí. Primero es tener en cuenta la geografía, ¿verdad? En dónde vivimos. Claro, Estamos en Paraguay, que hace demasiado calor y eso favorece que haya un aumento de bacterias. El clima también, de repente mucho calor hace que haya más crecimiento de bacterias. Después también la alimentación, que eso sí es algún factor que podemos modificar. Y ahí tenemos otra vez el agua, que es algo que tenemos que aprender a modificar. Tomamos de repente agua de la canilla. El agua sin hervirla, ¿verdad? El agua de la canilla tiene mucho cloro y el cloro mata a estas bacterias buenas. También utilizamos muchísimo el plástico, la botellita de plástico. El plástico tiene BPA, que es biofenol A, se le llama, que es un químico muy fuerte. ¿Y libera? Sí, que libera porque desde que tomamos esa botellita no sabemos cuánto tiempo estuvo en el lugar donde se deposita, después el calor, el frío, dejamos en el auto. Y ese químico se libera en el agua, eso tomamos y mata todas tus bacterias. Sí. Después también comemos demasiado azúcar, muchas harinas refinadas, el trigo, se descubrió que realmente el trigo lo que hace, seas o no celíaco, produce demasiado una sustancia que es la sonulina. La sonulina tiene la capacidad de abrir las paredes de tu intestino, porque el intestino tiene una capa finita que es un moco que protege la entrada de los bichos. Sí. Entonces de repente, al estar en un ambiente que no es de tu rutina diaria, nosotros acá mismo estamos ¿cómo se dice?, en convivencia con millones de bacterias. Sí. Entonces, si tus defensas están bajas, estás comiendo mal, no dormiste bien, hace mucho calor, la sonulina hace que las paredes de tu intestino se abran y empiecen a entrar los bichitos. Y si tu defensa no está mal, no está bien, entonces empezás. Tenés una gastroenteritis. Gastroenteritis, o de repente tenés muchos gases, no te vas bien de cuerpo, tenés dolor de cabeza. También se habla de repente molestias estomacales, como habíamos hablado recién, de repente gastritis, reflujos. La bacteria, por ejemplo, el Escherichia coli, que es una bacteria que está presente en las verduras sin lavar. De repente comiste algo y esa bacteria se va y se adhiere a tu pared estomacal. Y hay algunos alimentos que favorecen a esta flora, ¿verdad? O sea, el yogur, por ejemplo, dicen que es muy bueno, muy bueno. El yogur, tenemos también todos los que son las verduras. ¿Todo tipo de yogur? ¿O de yogures? De preferencia yogur natural, que no tenga mucha azúcar. ¿Y descremado o entero? Mejor es, yo siempre tengo el lema de que no importa si es entero o descremado, lo que importa es qué tanto tiene, porque a veces es descremado, pero descremado no tiene mucha grasa, pero tiene demasiada azúcar. Y al revés. Entonces, yo indico normalmente yogur natural o sin lactosa. Entonces, tomamos más yogur por lo menos una vez al día y sí incorporar verduras verdes, todo lo verde. Siempre mucho verde ayuda muchísimo a alimentar a los bichitos buenos en este caso. ¿Y las fibras ayudan también? También, por supuesto que ayuda. Tenemos que tratar de consumir sí o sí 25 a 30 gramos de fibra al día, que eso equivale a 3 porciones de fruta y 2 de ensalada. Con eso ya cubrís. Y normalmente en Paraguay, 8 de cada 10 personas no consumen frutas. No consumen, entonces hay muchísimo estreñimiento. Y otro punto muy importante también, Mercedes, cómo uno de repente puede trabajar y prevenir que, por ejemplo, tu hijo nazca con una buena cantidad de bacterias buenas, tratando ya de una mujer que se quiere embarazar, cuidar su alimentación, comer más verduras, hacerse el chequeo intestinal, ver cómo está en cuanto a su salud, no tomar tantos antibióticos, anticonceptivos y alimentarse bien. Entonces, esa madre aumenta su número de bacterias buenas, entonces a la hora de que el bebé nazca, el modo de parto también es muy importante. Ven, chicos, ustedes me están llevando por mal camino y están condenando la vida de mi hija. Porque, y es verdad. En serio, el menú que me tientan todos los días no precisamente es saludable. Sí, porque a veces incluso parece chistoso, pero es real. Sí. Porque a la hora de que el bebé va a nacer, ya sea por cesárea o normal, al nacer normal, todas las bacterias de la madre se alojan en los genitales. Entonces el bebé al nacer
es como que se contamina de esas bacterias. Claro, sí, sí, y eso sí, por eso es muy importante también, estamos haciendo también campañas para que tengamos más conciencia de que el parto normal es lo mejor. ¿Y qué ayuda más a la microbiótica? ¿Los vegetales cocidos o crudos? Todo lo crudo siempre es mejor. Okay. Todo lo crudo, todo lo que uno pueda masticar, todo lo que uno pueda, al ver los alimentos que sean naturales. Cuando vos ves un alimento en el supermercado envasado, si tiene más de 5 ingredientes, es como que ni siquiera sabemos porque tienen códigos, no sabes ni qué tiene. Entonces siempre lo mejor para tus bichitos intestinales son los alimentos naturales. Todo lo que vos puedas ver que es, que no tenga más de 2 o 3 ingredientes. Y el lavado de manos, ¿verdad? Lavado de manos, eso también. A veces usamos mucho desodorantes que son desinfectantes, usamos el gel y eso se ve también que no es tan beneficioso porque matamos a todos los bichos. O sea, está bien, tenemos bacterias buenas y malas. No está mal que tengas, que tiene que haber un equilibrio más que nada. Si le matamos, se hizo un estudio en donde se le dio a ratas, se le dieron antibióticos y se le mató a todas sus bacterias, buenas y malas. Y a los 3 días murieron. Claro. O sea, no podemos vivir sin esas bacterias. Lo importante es mantener un equilibrio. ¿Y así se ven, licenciada, en el estómago? Así, las verdecitas, ¿qué serían? ¿Las buenas? Realmente hay de todo tipo. En el chequeo intestinal que hacemos con el doctor Pablo Peña, en la clínica, él te va a poner una máquina y en la máquina se proyecta en la computadora, así como vimos, y salen las bacterias así con colores, puntos rojos, amarillos, verdes, y de acuerdo a eso te sale en qué zona de tu organismo tenés más. En los niños se ven como estas serían bacterias, se ven, por ejemplo, la lengua blanca. No sé si alguna vez notaste con tus chicos, sobrinos. Sí, famoso se le dice a la gente que le pase una gasita, por ejemplo, por la boca. Y la lengua muy blanca es síntoma de candidiasis, que es una bacteria, ¿verdad? Cuando hay mucha cándida, normalmente el chico o la persona está comiendo demasiadas harinas, demasiada azúcar. La cándida se alimenta de azúcares. Entonces, al hacer ese chequeo, vemos que, por ejemplo, tiene muchas bacterias a nivel bucal. Entonces, empezamos a hacer una limpieza, le sacamos las galletitas, chicles, gaseosas, jugos, y el paciente empieza a mejorar. Ya no tiene tanta diarrea, no tiene tanto dolor de cabeza. ¿A ver tu lengua, Alexis? ¿Estás bien? Está bien. ¿Verdad? ¿Y cómo tiene que ser? ¿Así bien roja? No bien roja, pero no que sea blanca. Aparte que uno cuando come, tomamos mate, se colorea un poco, pero a veces es muy notorio cuando la lengua está blanca. ¿Está blanca? Está bien. Está bien. Muere. Entonces son varios signos y síntomas que uno puede tratar desde el punto de las bacterias. Porque antes se creía que eran nada, no tenían importancia, pero en realidad hacen todo nuestro organismo. Se cree que si vos desglosás, Mercedes, nuestro intestino, son 2 canchas de tenis. O sea, te imaginas, si vos empezás a cortar el intestino, son 2 canchas enteras de tenis, lo que equivale a lo que tenemos aquí. Y esa está minada de bacterias. Y todas esas bacterias absorben nutrientes, producen sustancias que te protegen. Y descomponen los alimentos también, Descomponen los alimentos. Entonces se ve que es muy importante tener en cuenta lo que es cómo están tus bichitos. Así como los perritos que tenemos en casa, le alimentamos, le bañamos, le cuidamos, a la hora de comer es pensar en ellos. Por último, licenciada, esa desparasitación a la que le acostumbramos a los pequeños, sobre todo, a realizarse, ¿es del todo buena? Y anteriormente se creía que no, en los niños no hace falta, pero como te digo, en la clínica con el doctor él hace en realidad una desparasitación, pero no muy agresiva. Son con medicamentos más naturales y alimentación, sobre todo la alimentación, y se ve muchísimos avances con niños autistas, con niños con de repente epilepsia. Se ve demasiados cambios porque todo es la alimentación. Realmente un chico que come mal y que está con muchos parásitos está irritado, no duerme bien. No duerme bien. Al no dormir bien tienen ansiedad, depresión, trastornos de la conducta. O sea, todo empieza por ahí. Y de paso tomamos buenos hábitos, ¿verdad? Mejores hábitos de alimentación. Así mismo. Gracias, licenciada Paola Duarte, por acompañarnos en esta mañana.